Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te damos la bienvenida a esta transmisión, te damos la bienvenida a esta reflexión. Tú, mi amigo, tú, mi hermano que estás escuchando, pues te damos en este momento un gran caluroso abrazo. En este momento quiero compartir contigo la palabra en Salmos capítulo 55, versículo 22, que dice así. Salmos capítulo 55, versículo 22. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Vuelvo a repetir. Confía al Señor todas tus preocupaciones. Confía en el Señor todas tus preocupaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre, pero sí vas a estar derribado en algún momento. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. No vas a quedar derribado para siempre, pero en algún punto vas a estar en tu punto más bajo de la vida. Por eso hoy quiero hablar de ser vulnerados. Cuando somos vulnerados. Saben que hace años me tocó laborar en una empresa de desarrollo, porque yo soy desarrollador de software, y me tocó hacer un desarrollo para esta compañía, creo que una compañía de la banca, que se encargaba de guardar el dinero de los bancos. Es decir, era el banco de los bancos, era el lugar donde todos los bancos mandaban su dinero para que en estas grandes bóvedas que tenía esta empresa de seguridad, pues guardaran todo este cúmulo de dinero, de billetes. Así que a nosotros nos contratan para hacer algo que pudiese en ese momento, necesitaban hacer un tipo de conteo con un tipo de cambio que estaban haciendo dentro de esas bóvedas. Así que la empresa donde yo estoy le vende los equipos, me toca a mí programarlos, me toca a mí hacer una serie de trabajos. Y lo que me llama la atención es que cuando tenía yo que entrar a esas bóvedas, era un proceso, era algo hasta parecía como tenebroso, porque había muchas puertas metálicas, muchas barreras muy complicadas donde tú ni siquiera veías a las personas, solamente veías las puertas y solamente escuchabas una voz que te indicaba cuando debías avanzar, cuando debías detenerte, cuando debías pasar una puerta, cuando se abría la otra. Y me acuerdo que yo pensaba y decía, la gente que sufre de claustrofobia aquí debe sufrir mucho, porque la sensación era muy fuerte. Cuando tú pasabas la primera puerta, era una reja, no era tan difícil, volteabas, tú veías a las personas, luego venía una puerta totalmente sellada, metálica, y ¡clon! Sonaba ese metal muy fuerte, ¡plá! Y se abría esa puerta y decía pasar, y entonces me indicaban que pasara la persona que me había acompañado hasta ese punto. Luego yo pasaba y la otra puerta se cerraba. ¡Pum! Quedaba yo como en un vacío, como en un intermedio entre la otra puerta metálica y aquella que se estaba cerrando. Habían unos segundos donde ambas puertas estaban cerradas. Es decir, yo estaba ahí atrapado, no veía a nadie, podían dejarme allí, es decir, no tenía salida ni nada que podía hacer. Solamente tenía que esperar que se abriera la siguiente puerta. Y así sucesivamente habían como 3 niveles iguales a los que había que pasar para poder acceder a la bóveda final. Entonces, en ese punto, cuando uno está en el medio, tú te sientes que eres vulnerable. Es decir, por una cuestión que tenías que enfrentar, o yo tenía que enfrentar a nivel de mi trabajo, quedaba vulnerado en ese punto, quedaba en ese punto a merced de aquella persona que estaba controlando esos equipos
velando porque no se dañara, porque no se descuidara, porque no me dejara olvidado allí, porque no perdiera el oxígeno allí. Así que uno siente en el momento de que tu vida no está en tus manos, ciertas decisiones ya no quedan en tus manos, sino en las manos de otra persona. Disculpen. Somos personas que en algún punto de nuestra vida nos sentimos vulnerados. Y una de las cosas que esto me lleva a pensar y me lleva a reflexionar es que los seres humanos pensamos o creemos que no somos vulnerables. Es más, muchos de nosotros nos sentimos demasiado autosuficientes, demasiado seguros de las cosas, demasiado fuertes porque tenemos posición, quizás porque tenemos algo de dinero, porque tenemos algo en el banco, no lo sé, o porque tenemos X cosas que nos pueda parecer que nos da seguridad. O los niños cuando se respaldan, no porque mi papá es esto, porque es aquello, y sentimos esa seguridad en eso, pero si desapareciera por un instante, sale a flote tu vulnerabilidad. Cuando ese niño que estaba en la escuela y tiene sus amigos que lo respaldan, pues si está solo, está vulnerable, porque hay un punto en nuestra vida que somos vulnerables. Sin embargo, es importante resaltar que nosotros los seres humanos somos los seres vivos que quizás somos los más vulnerables de la tierra. Es decir, Dios nos creó como la corona de la creación. Nos creó, dice, un poco menor que los ángeles, pero mayores que los ángeles. Y nos creó con mayor inteligencia y capacidad para gobernar la tierra, pero muy inferiores a muchos de los animales que están en esta tierra. Porque somos los únicos seres vivos que no tenemos alguna cubierta natural para vestirnos, necesitamos esta ropa para vestirnos. Tú no tienes como algunos animales un pelaje que te cubre, una piel que mudas como la serpiente, porque es su ropa, esa piel es su ropa y la muda y sale una nueva. Es decir, nosotros necesitamos, a diferencia de otros seres vivos, vestirnos. Tú has visto por ahí algún animal solamente que el dueño lo vista, pero que necesite vestirse, que necesite ponerse ropa. Eso demuestra, y es como que Dios pone en evidencia, que nosotros somos vulnerables. Nuestra desnudez es una conciencia que nos hace ver que somos vulnerables a la vergüenza, somos vulnerables porque estamos desnudos, somos más frágiles que otros seres vivos que no necesitan tantas cosas como nosotros. Mira, muchos seres vivos que están en su hábitat natural, no están buscando vacunas, no están buscando medicina, ellos viven su ciclo de la vida de manera natural como Dios los creó, pero los seres humanos, para poder prolongar nuestra vida, hemos tenido que desarrollar muchas cosas para poder estar relativamente estables, para poder sentirnos seguros, para poder cubrir esa vulnerabilidad, esa debilidad. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora de lo que estamos viviendo? Mire, estamos pasando aún la pandemia. Hay países que están más suaves, otros que hay rebrote, hay situaciones en las que surgen unas nuevas variantes. Ahora estamos viviendo en las puertas un enfrentamiento, un ataque a una nación, una guerra que está sucediendo. Así que algunos dicen, ¿será que va a ser la tercera guerra mundial? ¿Qué va a suceder? Lo que nos dice todo esto es lo vulnerable que somos. El mundo se ha globalizado tanto que aunque esté pasando eso en el otro lado del mundo, tú te sientes inseguro al ver esa situación. Tú te sientes afectado al ver esas familias afectadas. Tú te ves golpeado al ver lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los que tenemos conciencia de la realidad que nos sucede. Ningún otro ser está quizá pensando, oye, este animalito se mudó, ¿qué será de él? No, de repente en el momento puede sentir su ausencia, pero después pasó. Sigue su ciclo, porque no tienen la conciencia que nosotros y la inteligencia que nosotros tenemos. Pero esa misma capacidad y esa misma grandeza que Dios nos ha dado, también nos vulnera en muchas áreas de nuestra vida. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos hoy es,
¿Por qué? ¿Vulnerados para qué? Tenemos que ver que no está mal ser vulnerables, que no está mal que pasemos por momentos así o que sintamos un punto donde estamos a la deriva, porque tenemos que preguntarnos es esto: Señor, ¿por qué permites que me vulnere? En primer lugar, somos vulnerados para que podamos crecer. Es el mecanismo que Dios ha utilizado para que tú y yo podamos desarrollarnos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Somos vulnerados para que tú y yo podamos, es el mecanismo que Dios usa para que tú y yo podamos crecer, para que tú y yo podamos conocerlo. Dice que es necesario que pasemos por diferentes pruebas y dificultades para desarrollar un músculo que no es visible, que no es tangible, que es la resistencia. Y esa resistencia, es decir, la constancia, la firmeza, la paciencia, eso que te toca enfrentar, desarrolla, dice, firmeza de carácter. Es decir, tu carácter es transformado, tu vida es transformada, y él dice, fortalece eso. Y cuando tu carácter es transformado, entonces dice que tu esperanza, eso fortalece tu esperanza segura de salvación. Hay algo muy, hasta parece extraño, pero ¿cómo es que las dificultades, siendo tan desagradables, afirman nuestra salvación? Porque a medida que tú te transformas o creces en medio de estas cosas que te tocan atravesar, inevitablemente tu fe también es transformada. Tu forma de ver a Dios es transformada. En medio del dolor se forjan cosas hermosas en tu vida. En medio del dolor Dios hace cosas extraordinarias. Job tuvo que atravesar una situación muy difícil, que si tú lo vieras hoy en cualquier persona, algo similar, tú dirías que injusto. Esta persona tan buena que es, esta persona que ha ayudado a otros, que es tan buen padre, que tiene tan bonita familia, ¿por qué le sucede esto? Y a veces somos ligeros en pensar, Dios lo está castigando. Algo malo tuvo que haber hecho. Y no es así necesariamente, porque yo no creo que Dios esté con el látigo viendo a quién voy a castigar porque se ha portado mal. Yo creo que Dios es un Dios lleno de misericordia, y que si permite algo en tu vida es para formar algo en ti. Es más, aun si tú estás mal, eso que puede venir no es porque Dios se está desquitando, es porque Él quiere provocar algo en tu vida. Él quiere despertar algo en ti. Porque el que se castiga eres tú. El que dice, me lo merezco, el que dice, claro. Y a veces, sí, nos buscamos las cosas. Pero no creas que Dios piensa como tú o como aquel que te condena. Dios está buscando provocar en ti, despertar algo que has perdido. Quizás has perdido la fe, quizás has perdido la esperanza, quizás has perdido las ganas de hacer las cosas. Hay algo que falta, y Dios sabe cómo despertarlo con ciertas cosas que van a venir a tu vida. Cuando no lo entiendas, solamente entiende que es necesario, como empieza este versículo, es necesario que pasemos por estas cosas. Eso lo dice en 1 de Pedro 1:6. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y dice, esto es hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que esto exalta el nombre de Dios.
Ahora, saben que hace poco mi esposa salió de una cirugía y precisamente habló de este tema porque reflexionando cuando estaba preparando este tema, una sensación que tenía y era una realidad en medio de esta situación es que cuando llegamos al hospital no nos podíamos quedar todos o los que fuimos de la familia a llevar a mi esposa. Tuve que quedarme solamente yo en la sala de espera por protocolos del COVID. Mi esposa entra, me despido de ella y pasan muchas horas, obviamente, yo esperando en la sala porque es una operación larga. Pero en ese punto, lo único que me dieron fue un papel con un número. Y me dijeron, este es el número del cual debes estar pendiente y una pantalla en la cual yo debía ver. La pantalla decía, o iba informando medianamente lo que iba pasando hasta ciertas horas. Inició la operación, inició incisión, anestesia, dice el momento de la anestesia, están en la cirugía, están finalizando, están toda una serie de cosas, pero pasan horas para que cada etapa cambie. Y una de las cosas que me parecía que estaba como en las puertas de lo que te comenté, de la historia de esta bóveda, es como que llega un punto donde no está en tus manos, donde nada está en tus manos, donde no tienes manera de hacer nada, es decir, estás vulnerable ante esa situación. Te sientes que no hay nada que tú puedas hacer. Recuerdo que a veces salían doctores y llamaban a un familiar o a los familiares, o sí, a un familiar, porque generalmente era uno solo, llamaban al familiar y a veces se sentaban con ellos afuera o a veces los llevaban adentro. Cuando los llevaban adentro a un cubículo, pues era como más preocupante, porque algo le iban a decir al familiar, algo acerca de la operación, algo acerca de lo que pudo haber pasado o informar. Y eso es un momento que aunque uno no sabía de qué se trataba, tú veías a esa persona y te preocupabas y decías, wow, ojalá que todo haya salido bien. Ojalá que esa familia esté tranquila. Es la vulnerabilidad de la humanidad, es la vulnerabilidad de nuestras vidas. Recuerdo que al pasar las horas, pasaban y pasaban las horas, se pasó más de la hora estimada y a veces yo veía la puerta y decía que todavía no salga el doctor o que si va a salirse que sea porque y que no me llame para entrar a esa puerta. Recuerdo que el doctor sale y me dice que pase la puerta y yo ese momento es como extraño porque tú esperas que te digan las cosas afuera y ya todo está bien. Cuando me dicen que pase la puerta, es esa sensación como pasar la puerta de esa bóveda donde no sabes lo que viene, donde no está en tus manos los resultados. Y recuerdo que cuando paso esa puerta, el doctor lo que me dice, y yo pues no entendí por qué me hizo pasar esa puerta, porque lo que me iba a decir era, bueno, me dijo, todo salió bien, todo estuvo muy bien. Es las palabras que más recuerdo es que decía beautiful, que todo fue hermoso, que todo fue extraordinario. Y entonces, en medio del inglés que podía entender, y que había una traductora ahí, entendí esas palabras. Así que es impresionante cómo hay circunstancias, es más, todo momento lo que pasa es que no nos damos cuenta, estamos siendo vulnerados. Y a veces Dios tiene que exponer nuestra debilidad para causar algo en nuestras vidas, para que podamos crecer en eso que quizá hemos olvidado que dependemos de Dios. Pero también Dios utiliza eso para que tú hagas crecer a otros en su vulnerabilidad, para que tú hagas conocer a Dios en medio de su debilidad. Jesús no se escandalizó de la vulnerabilidad de sus discípulos, de la gente que lo rodeaba. A veces Dios sabe que vas a fallar, es más, te va a dejar para que te equivoques, porque a veces pensamos que estamos agarrados de Dios de tal manera como que si Dios fuera nuestro amuleto, pero a veces Dios nos suelta porque quiere que te des cuenta,
Porque si te acostumbras tanto a eso que sientes que tú eres fuerte, porque tú eres fuerte. Pero Dios te suelta para que, en boca, como dicen en Venezuela, para que te estrelles, para que algo suceda, pero no porque Dios quiere verte mal, porque Dios quiere que algo suceda en tu vida, algo pase. Fíjense, porque en medio de la debilidad, Dios va a hacer algo para transformar tu vida. Mira lo que dice en Lucas 22. Dice que después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerte pruebas difíciles. Para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios le ha dado permiso. Pero yo he pedido a Dios para que te ayude, para que te mantenga firme. Por un tiempo vas a dejarme solo. Mira lo que dice Jesús. Jesús le está diciendo en pocas palabras, Pedro, te vas a equivocar. Pedro, te vas a vulnerar. Señor, yo no te voy a negar. Es más, si es posible, voy a la muerte. Yo no creo que Pedro haya sido falso al decir esto. Yo creo que él es sincero. El problema es que él no sabe, él no puede darse cuenta el nivel de vulnerabilidad que hay en su vida, el nivel de debilidad, de fragilidad. Miren, yo recuerdo que a mí me decían cuando era más jovencito, porque era muy callado, muy introvertido, me decían, oye, este muchacho sí es paciente, este muchacho cómo tiene paciencia, qué tranquilo. Y yo como que me lo creí, oye, decía, ¿verdad que sí? Como que tengo paciencia. Luego me casé. Y me di cuenta que me faltaba desarrollar un poco más la paciencia. Y luego tuve una hija. Y me di cuenta que la paciencia se pone más a prueba. ¿Saben qué? Luego me di cuenta que en realidad no era nada paciente. Que necesitaba desarrollar la paciencia. Había un pastor que dijo que si tú quieres ver todos los dones de Dios manifestados en tu vida, los frutos del Espíritu manifestados en tu vida, cásate. No porque el matrimonio sea malo, sino que cuando tú lidias solo contigo, cuando tú lidias solo contigo y tú dices, y tú te justificas, y tú te alabas, tú te levantas solo, pero cuando tienes que compartir el camino con alguien, como Jesús nos invita a que también ayudemos a otros, te das cuenta de tus debilidades, de tus vulnerabilidades. El problema no es que aquel te vio feo, o no es que es una mala persona. A veces es la exposición de nuestras propias vulnerabilidades, de nuestras propias falencias, de nuestras propias debilidades. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, a mí no me molesta que me vas a fallar. A mí no me preocupa que te vas a escandalizar de esto. A mí lo que quiero que entiendas, quiero que veas, es que en medio de todo esto, tú te vas a volver a levantar. Pedro, quiero que sepas algo. Quiero que en medio de todo esto, cuando esto pase, tú vas a cambiar. Y porque miren lo que dice, por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Después vas a cambiar, porque es necesario que a veces te toques fondo para que vuelvas a levantarte. Miren, yo creo que los que somos más duros con nosotros mismos que nosotros somos nosotros mismos. Hay cosas que van a suceder no porque estás mal, no enfermas porque Dios te está castigando, no estás enfrentando ese momento difícil porque Dios te está castigando. Es necesario que muchas veces veas tu fragilidad y tu vulnerabilidad para que puedas entender y depender de Dios de otra forma y crecer. ¿Tú crees que Job pasó todo esto porque Dios se sintió contento de verlo sufrir? No, lo estaba llevando a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de crecimiento. Pero no porque Dios diría, lo voy a hacer sufrir porque, para que desarrolle algo más. Dios sabía que él podía dar más. Dios no hubiese puesto eso en Job si él sabía que él no iba a soportar. Porque la palabra también dice que él pone, así como pone la prueba, pone la salida. Así como pone la dificultad, también te da la salida para poder superarla. Y la palabra del Señor es impresionante porque así como le dice esto, a mí me llama mucho la atención porque aquí en Mateo el Señor le dice a los discípulos que dice, no se dejen engañar, muchos vendrán y se van a hacer pasar por mí,
y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán, miren de esto, ustedes oirán en algunos países que habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten. Estas cosas pasarán, pero todavía no es el fin. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá de comer y en muchos lugares habrá terremotos. Suena familiar, ¿verdad? Eso es solo principio de que todo el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Hay algo que me llama la atención. El Señor, cuando habla del fin, está hablando de que muchos van a dejar y van a perder la fe. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu confianza en Dios hoy? ¿Cómo te sientes al ver las noticias? ¿Cómo te sientes al que decir, Dios mío, qué le pasa a este mundo? ¿Has dicho eso? Pero la palabra lo dice, la palabra dice que a causa de estas cosas muchos van a dejar de confiar. ¿Y cómo lo sé? Mira, el Señor se lo demostró a los discípulos. Porque en Mateo, fue en Mateo 24, pero en Mateo 26, momento después, dice que cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, ustedes esta noche van a dejar de confiar en mí. Esta noche ustedes van a dejar de confiar en mí. No, Señor, no creo, no, pero es que nosotros creemos en ti. Tú nos has demostrado que eres el Mesías, que eres poderoso. Pero el Señor no estaba molesto por lo que iba a pasar. Él no estaba incómodo por decir, oye, estos traidores que me van a negar esta noche, que me van a traicionar. No. Dios sabe de qué pata cojeas tú. Lo importante, lo relevante, no lo olvides, es quién es Jesús para ti. No confíes en tus fuerzas, no te fíes en tus capacidades, sino quién es Jesús para ti. Porque aun cuando Jesús haya descendido en tu concepto, a veces tiene que suceder para que tu fe sea renovada y aprendas a ver al Señor de otra manera. Como le pasó a los discípulos. Los discípulos dice que cuando estaban en el monte de los olivos y cuando llegaron los soldados y apresaron a Jesús y todo esto, ¿saben lo que sucedió? Es que se decepcionaron. Hay otra versión que dice que se decepcionaron. Perdieron la fe. Porque ¿cómo es posible que aquel que había hecho tantas cosas maravillosas, tantos milagros, tantas cosas impresionantes, ahora venían estos simples mortales a tomarlo, lo llevaron preso, lo sometieron y se lo llevaron? Aparte había sido traicionado. ¿Y cómo es posible que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Yo me imagino a Pedro, a Juan, a aquellos preguntándose, ¿cómo es Jesús? Si sabía los pensamientos de los fariseos, no iba a saber el pensamiento de Judas. Acá, ¿cómo es posible? ¿Jesús acaso no sabía que los soldados venían? ¿No tenía el poder de someterlos y mandar a esos ángeles que los sometieran o que los mataran a todos? Claro que sí. Pero a veces Dios como que intencionalmente su imagen delante de nosotros deja que merme, deja que decaiga para que tu visión de Él sea clara, real, para que la confianza en el Señor no esté basada en lo que Él hace por ti, porque es tu genio de la lámpara, porque es el que hace lo que tú esperas que haga, sino porque estás confiando en que lo que hace Dios es mejor que lo que tú esperas. Cuando tú estás afianzado así, tu fe no va a ser quebrantada, porque no tienes expectativas según tus anhelos personales. No es una expectativa egoísta, sino es una expectativa donde dice, Señor, yo quiero esto, pero no es lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras, como dijo Jesús en el mismo monte de los olivos, en el Getsemaní. Dice, Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Es decir, es difícil esto, no quisiera vivirlo, como tú y como yo lo podemos decir. Cuando yo estaba en esa sala, cuando mi esposa estaba allí, unos días antes decíamos, Señor, haz un milagro. Y claro que sí, Dios hizo un milagro, pero a través de las manos de un doctor. Quizás nosotros hubiésemos querido ver una obra milagrosa que diferente, porque nosotros
tenemos expectativas de Dios muy particulares, a veces caprichosas, pero Dios intencionalmente hace que sucedan cosas en nuestra vida para que nosotros podamos replantearnos y aprender a confiar en Dios de la manera correcta para crecer en la fe, porque no salimos iguales. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que somos vulnerados para crecer, somos vulnerados para su gloria. ¿Por qué? Porque un hombre nació siendo ciego y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le dijo: no fueron los pecados de sus padres ni tampoco el de él. Contestó Jesús: nació ciego para que todos puedan ver el poder de Dios en su vida. Es como que Dios te dijera hoy: ¿sabes qué? No busques la explicación tan rebuscada para explicar lo que te sucede o lo que le pasa a aquel. Entiende que al final de cuentas todo lo que sucede, si Dios está de por medio, se va a transformar para la gloria de Él. Y en consecuencia para bendición tuya, porque tú vas a ser transformado, vas a ser beneficiado, vas a ser enseñado, vas a ser sanado, vas a ser levantado, sea lo que Dios quiera hacer en tu vida. Así que cualquier cosa que tú veas, no pienses: uy, esto, no, definitivamente mi familia tiene una maldición. No, esto, de verdad que esto tiene que ser del demonio. ¿Acaso Dios no está en tu vida? Le hemos dado tanto beneficio al enemigo, y no estoy diciendo con esto que él no esté operando en la tierra. Por supuesto que está operando y está haciendo su trabajo, pero entiende de que Dios está por encima de todo. Aún Satanás trabaja para Dios. Y yo creo que hasta lo sabe. Él dice: no puede ser que intente destruir a esta persona, y Dios utiliza eso para hacer algo positivo para esa persona, porque a Dios no se le escapa nada. Entonces le damos demasiado crédito a aquel que quiere hacernos daño, y no pensamos que Dios puede hacer algo a través de eso, o quiere hacer algo a través de eso, o está permitiendo. Pues mala esta persona, ¿cómo es posible? Oye, que llegó a mi vida y no sé, hizo tanto daño, o esta situación, o este trabajo, que este jefe que tengo. ¿Y por qué no nos preguntamos: Señor, ¿será que hay algo en mí que tú quieres hacer a través de esta situación? David estaba reflexionando mucho sobre esto cuando todavía no estaba atravesando este conflicto con el reino de Israel, y estaba lidiando con que le estaban saboteando el reino y estaban a punto de quitarle el reino, de derrocarlo. Y venía Simeí, uno de los hombres de Saúl, del reino anterior, y le restregaba en la cara: claro, eres un asesino, eres un malvado, Dios te está castigando, y le decía una y otra palabra. Y los soldados de David alrededor de él, y los soldados con la espada en la mano diciendo: David, dime la señal y yo le corto el pescuezo. Y David se queda, yo pienso que estaba mira, allá en tal lugar están en complot contra mí, están reunidos, en aquel otro lugar están esperándome para hacerme una emboscada, probablemente ya me dijeron esto, lo otro. Ya se da dando cuenta que el entorno es oscuro, que es gris, que no es agradable. ¿Ha sentido momentos así? Y él llega a una conclusión y le dice al hombre que estaba ahí con él, le dice: mira, déjalo quieto. Probablemente todo esto, hasta lo que está diciendo este hombre, estas maldiciones que me está diciendo, Dios la quiera transformar en bendición. ¡Wow! Yo quiero esa mente de David. Yo quiero entender la vida así. Quiero ver la vida de esa manera, y te invito a que la veas de esa manera. Yo sé que no eres perfecto ni eres perfecta. Yo sé que hay cosas que tenemos que seguir creciendo en la fe, pero si tú estás en la mano de Dios, si estás dando cada día un paso a la vez, no te afiances tanto en lo negativo o en los defectos. Afiánzate en que Dios está en tu vida y está en control de todas las cosas. Afiánzate en que eso, no te enfoques en las personas ni en las circunstancias negativas, enfócate en qué Dios quiere hacer a través de eso. Porque cuando dejamos de ver a Dios allí, nos pasa como a los discípulos.
perdemos la fe. Porque Dios permite las cosas para su gloria. Por eso, en tercer lugar, somos vulnerados para renovar nuestra fe. Somos vulnerados, habíamos dicho, para crecer, para su gloria, pero también somos vulnerados para volver a confiar, para volver a creer, para crecer en la fe, para que nuestra fe sea transformada, porque hay momentos en que nuestra vida es quebrantada de tal manera que nos cuesta ver a Dios, porque nos dejamos atrapar por las circunstancias de la vida. Y el Señor le dijo, ustedes van a perder la confianza esta noche en mí. Yo puedo decirles que hubieron momentos en esta prueba que vivimos que fueron como noches oscuras. Nos costaba ver a Dios en medio de lo que estaba sucediendo. Y entiendo esta palabra perfectamente cuando dice, cuando tú tratas de buscar a Dios, de agarrar, ¿dónde está, Señor? No siento que me tomas la mano. Y es como que el Señor dijera, es como cuando Él quita la mano y dice, pero es que es necesario. Es necesario porque es la única manera que reencuentres algo o encuentres algo que quiero que encuentres en tu vida, que retomes en tu vida o que se incorpore en tu vida porque no la tienes todavía. Los discípulos, después de este evento tan difícil que cualquiera pudo haber dicho, aquí se acabó. Jesús era un líder de momento, se acabó, los discípulos se van a dispersar. El Señor sabía que ahora lo que venía era la segunda etapa de transformación de estos muchachos. Porque en la primera eran infantiles, estaban maravillados de los milagros, estaban maravillados de la esperanza política en Jesús, estaban todavía con el corazón dividido. Jesús les había hablado, claro, pero su corazoncito todavía estaba en otra área. ¿Te sientes identificado? Como que Dios nos ha hablado claro y nos dice, quiero esto de ti, te estoy enseñando esto, y tú dices, amén, Señor, sí, pero tu corazón todavía está en cosas que te llevan atrás, esos anhelos personales, esas cosas que no sueltas del todo. Entonces el Señor dice, el Señor, nuestro Dios, es sabio, es un Padre, y Él dice, es necesario que esto suceda para que ellos puedan entender esto. Saben que hay padres que cuando quieren enseñarle algo a sus hijos, saben que no se lo van a enseñar solo hablando. Yo a veces se lo digo a Valentina, le digo, me siento con ella y hablo, y me dice, papá, pero dímelo, pero papá, ¿por qué me restringes esto? Y entonces yo le digo, mamá de cariño, yo le digo, oye mamá, es que hay algo, yo te puedo hablar 1000 veces, pero hay cosas que no se van a entender con las palabras solamente. Hay cosas que se van a entender con los hechos que suceden, con las cosas que cuando te duelen, tú la vas a internalizar no solo desde el entendimiento, sino desde el corazón. Y te vas a molestar aún conmigo, pero no me molesta que te molestes. Me molestaría que no entiendas la lección. Me sentiría mal de que no crezcas en eso. O hay padres que, por ejemplo, cuando ven que sus hijos hay algo que carecen, los exponen a esa situación porque quieren que aprendan. Cuando los hijos se mudan, por ejemplo, se independizan, entienden y sufren el hecho de que no tienen una mamá que les cocina, que les lava, que los atiende, y se dan cuenta que los platos no se lavaban solos en la cocina. Se dan cuenta que la cama no se tendía sola, ni que la ropa se lavaba sola. Se dan cuenta que el tiempo no era tan largo como pensaban, que les daba tiempo de hacer muchas cosas cuando llegaban a casa y encerrarse en sus cuartos. Ahora tienen que dividir su tiempo, se dan cuenta que tienen que planificar y ahora entienden a mamá. Ahora entienden a papá. Son cosas que Dios sabe que tenemos que pasar para crecer como hijos, para ser transformados, para poder ver la belleza de lo que Dios está haciendo. Y termino con esto. Te invito a que aprendamos a ver a Dios en medio de nuestra vulnerabilidad y no te dejes atrapar por el vicio de este mundo. El Joshua Bell, este hombre, músico, Joshua Bell es un prominente y reconocido violinista, ganador de un Grammy. Es considerado uno de los mejores violinistas del mundo y que ha tocado con las orquestas más importantes del mundo. En el año 2007 hicieron un experimento
un experimento social donde lo colocaron en la estación del metro de Washington, D.C., en una hora pico donde pasaban cientos de personas. Iba a estar allí 45 minutos. Él se llevó su mejor violín para este evento. Se fue vestido en jeans, en una camisa normal, como un músico de calle, y se llevó su violín Gibson Stradivarius. Es un violín valorado en $4 millones en ese momento. Hoy está valorado en $15 millones. Es decir, un instrumento sumamente costoso porque fue construido por un hombre muy famoso hace muchísimos años, hace más de 100 años. Así que es una pieza valiosísima, una joya. Y este prominente músico comenzó a tocar piezas excepcionales al oído humano, piezas famosas, lo que podríamos llamar joyas musicales. Frente a él pasaron, no sé, 1000 y pico de personas. Creo que me dijeron que como 1500 personas pasaron delante de él en esos 45 minutos que estuvo ahí parado. Muchos estimaron que lograría recaudar al menos $150 por la belleza de las piezas, porque la gente no iba a quedarse indiferente ante tal belleza, ante tal talento de un representante del mundo de la música de tal talla. Así que cuando termine el experimento se dan cuenta que solo lograron recaudar $30 y que solo de más de 1000 personas solo se detuvieron 7 personas para escucharlo, y por un breve momento, porque tenían que seguir a su trabajo, a sus actividades, a todo. Fueron segundos que se detuvieron solamente para escuchar a este gran músico. Pero lo irónico de todo esto es que 2 días después este mismo muchacho, este mismo músico, tuvo que dar un concierto en una gran sala donde las entradas ya estaban agotadas y el costo no bajaba de $100 por persona. Entonces las preguntas que surgieron de este experimento fueron las siguientes. ¿Somos capaces de percibir la belleza esté donde esté? ¿Nos detenemos a apreciarla si se cruza en nuestro camino tal tipo de belleza de forma inesperada? ¿Reconocemos el talento en un contexto extraño? Una de las posibles conclusiones de este experimento fue: si no tenemos un momento para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos del mundo tocando la mejor música jamás escrita, ¿cuántas otras cosas nos estamos perdiendo? Y aquí hay una gran reflexión para ti y para mí. Yo creo que Dios se ha parado en el camino de tu vida y de mi vida muchas veces para mostrarnos su favor, su gran belleza, su fidelidad con nosotros. Pero creo que no hemos sido capaces muchas de estas veces de ver la belleza porque estamos atrapados, porque nos hemos dejado atrapar por las circunstancias, por el vicio de la vida, de tantas cosas que justificas y que son urgentes. Pero muchas veces Dios tiene que vulnerarnos para que hagamos un alto y aprendamos a ver la belleza que ha hecho en tu vida. Porque hemos dejado de ser agradecidos en lo simple y sencillo de la vida que nos ha tocado vivir. Estamos enfocados, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en el mundo no es agradable, pero aún en medio de esto hay belleza porque Dios está contigo y está conmigo. Porque Dios está en control, porque Él lo dijo, Él dijo que iba a suceder, y que suceda no quiere decir que Dios ha perdido el control. Lo que está diciendo es que está acercándose eventos que Dios está provocando, que Dios está dejando que ocurran para que vengan las cosas que tienen que pasar. Esto nos dice que tenemos que pararnos más firmes en la fe. Esto nos dice que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir afectando y tenemos que aprender a ver a Dios en todo lo que nos rodea. Hoy te invito a que si has sido vulnerado, estás quizá en tu punto más bajo, hoy te levantes y le digas: Señor, en este punto más bajo en el que he llegado, en este punto de debilidad, hoy creo lo que dice tu palabra, que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque aprendo a depender de ti. Hoy te invito a que te levantes y le digas: Señor, quiero recibir eso que tú quieres hacer en mi vida. Quiero, Señor, que aunque haya perdido mucho en el proceso,
No quiere decir, o ya entiendo que no quiere decir que he dejado de ser cristiano o dejado de ser tu hijo o he dejado de tener los beneficios, Señor, porque me equivoqué una vez o porque, Señor, tuve una actitud incorrecta o porque estoy en mi fe en el más mínimo nivel. Lo que entiendo, Señor, es que viene algo nuevo y vas a renovarme, vas a transformarme. Señor, perdóname por haberme quedado en este estado. Quiero invitarte ahí donde estás. Cierra tus ojos. Vamos a decirle, Señor, tú estás conmigo en esta hora. Tú no me has abandonado. Porque el Señor no está escandalizado de ti. Él solamente está esperando que nuevamente, en medio de todo esto, vuelvas a dejar que Él obre en tu vida, a creer en Él. Porque puede ser que aún te sientas decepcionado de Dios, como los discípulos de Jesús. Pero ten presente que luego hubo un camino de Emaús donde Jesús se manifestó, pero no lo pudieron ver. Como no pudieron ver a este músico extraordinario en el metro. A lo mejor Jesús está hoy al lado tuyo y no lo estás viendo. Dile, Señor, abre mis ojos para verte. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te doy gracias en esta hora porque creo, Señor, que has mostrado las debilidades. Me has mostrado a mí las debilidades de mi corazón, la fragilidad de mi vida, Señor. Y quiero pedirte que me hagas crecer en mi fe, que me ayudes, Señor, a levantarme cada día, a que en medio de mi vulnerabilidad, Señor, tú permitas que yo pueda conocerte. Señor, no permitas que los afanes de la vida, que estas cosas, Señor, que hemos caído en estos vicios personales, nos impidan ver que tú estás allí, Señor, mostrándonos la mejor melodía para nuestras vidas. Quizá nos está pasando como estas personas con este gran músico, pero te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos para poder rendirnos a tus pies, Señor. Te entregamos este momento para que transforme nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si has recibido esta palabra, pues espero que sea para bendición de tu vida. Te envío un gran abrazo, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les amamos en el nombre de Jesús. Bye.